miembros de este Gobierno tomarán posesión el martes día 12 a las 10:30 de la mañana ante Su Majestad el Rey. Y el presidente del Gobierno comparecerá en el Pleno Extraordinario de las Cortes el día 20 para someterse a cuantas preguntas quiera formularle la oposición. Hola, buenas noches. Así anunciaba el portavoz del Gobierno ante los medios de comunicación el calendario inmediato de actividades del nuevo gabinete ministerial. Un gabinete compuesto por 17 hombres y 2 mujeres que probablemente mantendrán su primera reunión conjunta con Felipe González el próximo martes en la Moncloa después de tomar posesión ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. De todo ello, de la configuración del cuarto gobierno de Felipe González y también de las reacciones que ha suscitado en las diferentes fuerzas políticas de la oposición, les hablaremos tras la enumeración en titulares de otras informaciones destacadas de la jornada. La mayoría de las fuerzas políticas de la oposición han coincidido en señalar que el nuevo gabinete socialista no cambiará fundamentalmente la política seguida hasta ahora por el gobierno de Felipe González. En la primera reunión para la concertación social, el Gobierno ha presentado su plan de reforma del Instituto Nacional de Empleo, al que pretende convertir en una agencia de colocaciones. 4 personas han muerto en el Ulster al hacer explosión 2 bombas colocadas en una piscina pública por el grupo terrorista irlandés IRA. Los familiares de Francisca Cuadra, de 19 años, han denunciado en el juzgado a un ginecólogo de Sevilla al que acusan de haber dejado gasa en el abdomen de la joven tras practicarle una cesárea, lo que ha causado su muerte. Retomamos ahora la información con la que iniciábamos este telediario. El nuevo gabinete socialista que tomará posesión de sus cargos el próximo martes, día 12, en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey don Juan Carlos. Y ese mismo día probablemente celebrarán la primera reunión presidida por Felipe González en el Palacio de la Moncloa. Felipe González informó al rey don Juan Carlos ayer noche de la composición del nuevo gabinete, que tomará posesión de su cargo el próximo martes en el Palacio de la Zarzuela. Esta mañana el vicepresidente Alfonso Guerra ha comunicado a la Ejecutiva Federal del PSOE los cambios efectuados en el gobierno por Felipe González. El presidente comparecerá ante el Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados el próximo día 20 para explicar el contenido de la reestructuración del gobierno. Durante la sesión se someterá a las preguntas de los grupos parlamentarios. El cuarto gobierno que preside Felipe González presenta, entre otras novedades, la presencia de 2 mujeres y la creación del nuevo Departamento de Asuntos Sociales. De los 6 nuevos ministros, 3 pertenecen a la ejecutiva del PSOE, Enrique Múgica, José Luis Corcuera y Matilde Fernández, mientras que los otros 3, Claudio Aranzadi, Jorge Semprún y Rosa Conde, son independientes. Tal y como les adelantábamos anoche en este telediario, la configuración del nuevo gobierno ha sido anunciada esta mañana de forma oficial al término del Consejo de Ministros. Así transmitía Javier Solana a los medios de comunicación el nuevo gabinete en su posiblemente última intervención como portavoz del gobierno, ya que a partir del martes se hará cargo de la cartera de Educación y Ciencia. El presidente del Gobierno ha comunicado formalmente la composición del nuevo gobierno tras los nombramientos de los ministros nuevos. Les paso a dar lectura de la composición del Gobierno. Vicepresidente del Gobierno, don Alfonso Guerra González. Ministro de Asuntos Exteriores, don Francisco Fernández Ordóñez. Ministro de Justicia, don Enrique Múgica Herzog. Ministro de Defensa, don Narcís Serra y Serra. Ministro de Economía y Hacienda, don Carlos Solchaga Catalán. Ministro del Interior, don José Luis Corcuera Cuesta. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Javier Luis Sáez Coscolluela. Ministro de Educación y Ciencia, don Javier Solana Madariaga. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Manuel Chávez González. Ministro de Industria y Energía, don José Claudio Aranzadi Martínez. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Carlos Romero Herrera. Ministro para las Administraciones Públicas, don Joaquín Almunia Amán. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, don José Barrionuevo Peña. Ministro de Cultura, don Jorge Semprún Maura.
Ministro de Sanidad y Consumo, don Julián García Vargas, Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, don Virgilio Zapatero Gómez. Ministro de Asuntos Sociales, doña Matilde Fernández Sanz. Y ministro portavoz del Gobierno, doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo. Los partidos políticos parlamentarios han calificado de muy distinta manera esta reestructuración del Gobierno que preside Felipe González. No obstante, todas las fuerzas políticas en general han coincidido en señalar que estos cambios no afectarán en lo fundamental a la política seguida hasta ahora por el Gobierno de Felipe González. El presidente del primer partido de la oposición, el aliancista Antonio Hernández Mancha, ha dicho que el cambio era imprescindible, ya que algunos servicios del Estado como justicia y educación se encontraban colapsados. José Ramón Caso, secretario general del Centro Democrático y Social, ha afirmado que Felipe González se ha refugiado en los fieles de la ejecutiva del PSOE y que se ha inventado 2 ministerios para contentar a las mujeres. El secretario general del Partido Comunista de España, Julio Anguita, ha subrayado que mientras siga Carlos Olchaga, no se puede hablar de cambio en la política conservadora del gobierno. Miguel Roca, de minoría catalana, ha afirmado que la remodelación del gobierno socialista no hará variar los ejes básicos de su política. El presidente del PNV, Xavier Arzallus, ve con esperanza la incorporación al gobierno de 3 vascos, Corcuera, Aranzadi y Mújica, que según él conocen bien la situación política y económica de Euskadi. El presidente de la democracia cristiana, Javier Rupérez, ha señalado que Felipe González ha premiado la lealtad de los disidentes de UGT. José Antonio Segurado, del Partido Liberal, ha dicho que el presidente ha suprimido a 2 radicales, como Marabal y Ledesma, y ha optado por la moderación. Y es que nos enteramos por las filtraciones. El mismo día en que se ha conocido oficialmente la reestructuración del Gobierno, el presidente Felipe González ha viajado a Barcelona para participar en el acto conmemorativo del 10º aniversario de la constitución del Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSOE catalán. Felipe González ha dicho en el acto que siente una enorme gratitud hacia todos aquellos que han prestado su colaboración con el Gobierno en los últimos años. La intervención de Felipe González ha sido precedida por los discursos de dirigentes socialistas catalanes y por unas palabras del ex primer ministro socialista francés, Pierre Mauroy. González ha aportado su visión particular de los 10 años de vida del PSC, del cual ha dicho que su importancia no se limita a Cataluña. Para explicar el triunfo del socialismo en España hay que contar con el proceso de unidad de los catalanes y con su atractivo electoral, su capacidad de arrastre en el voto, si no, no hubiera sido posible que hubiéramos triunfado electoralmente. El presidente del Gobierno, sin embargo, ha dedicado la mayor parte de su discurso a hacer un balance de la política del Gobierno socialista, especialmente en materia económica y social. González ha defendido apasionadamente el trabajo del gabinete socialista y ha asegurado que gracias a esta gestión se ha podido empezar a superar la crisis. Algunas veces se cree que hemos empezado a crecer hace 30 años, no es verdad. Hemos empezado a levantar cabeza hace menos de 3 años. Y tenemos que recuperar el tiempo perdido en infraestructuras humanas y materiales. La fiesta del 10º aniversario del PSC ha terminado con un castillo de fuegos artificiales y la actuación de los cantantes María del Mar Bonet y Georges Moustaki. Los sindicatos, la patronal y la Administración han reiniciado la concertación social con un asunto polémico, la reforma del Instituto Nacional de Empleo. La Administración quiere que el futuro INEM sea un organismo más vivo, más competitivo y dinámico y que sirva tanto a las empresas como a los trabajadores. En el nuevo clima de concertación social, la Administración Pública ha propuesto a los otros 2 interlocutores sociales, sindicatos y patronal, la transformación del Instituto Nacional del Empleo en una agencia múltiple de colocaciones con una actividad más destacada en el mundo del trabajo. De concretarse y aceptarse esta fórmula, el futuro INEM sería una especie de gigantesco cazatalentos popular con la misión específica de situar a cada trabajador sin empleo en el puesto de trabajo idóneo. La reforma propuesta conllevaría la no obligatoriedad de los parados de inscribirse, como se hace ahora, en las oficinas del empleo. En líneas generales, los representantes sindicales tanto de UGT como de comisiones obreras han mostrado su disconformidad con los planteamientos del Ministerio de Trabajo porque han estimado que la propuesta de reforma del INEM no profundiza en la política de generación de empleo. Por su parte, la COE ha considerado muy interesante la oferta gubernamental para reformar el Instituto Nacional del Empleo.
Y pasamos a la información internacional. 4 personas han muerto en Irlanda del Norte al hacer explosión 2 bombas colocadas por el IRA. De las 4 personas muertas, una era un soldado británico que hace el número 400 de los que han fallecido en el Ulster a lo largo de 20 años de violencia. El primer atentado se produjo anoche al hacer explosión una bomba colocada en una piscina pública. 2 católicos murieron, aunque en principio los destinatarios de la bomba eran los componentes de una patrulla de soldados británicos. Esta mañana, al remover los escombros causados por la explosión de anoche, estalló otra bomba que provocó la muerte instantánea de un soldado británico al tiempo que se descubría un nuevo cadáver, el de un hombre mutilado. Más tarde, el IRA ha reconocido que era uno de sus miembros muerto al estallarle el obús que manipulaba. Son ya 400 los soldados británicos que han muerto en el Ulster a consecuencia de atentados a lo largo de 20 años de violencia que han martirizado a Irlanda del Norte. Hace una semana se produjo la explosión de una bomba colocada por el ejército republicano irlandés debajo de un autobús escolar. 4 tragedias han conmocionado la opinión pública internacional en las últimas 36 horas. El incendio de la plataforma petrolífera del Mar del Norte, el descarrilamiento de un tren en la India, el accidente de un autobús en Perú y el hundimiento de unos grandes almacenes en Texas son los dramáticos accidentes que se han cobrado 300 vidas. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, ha anunciado que el gobierno contribuirá con 1 millón de libras esterlinas al fondo creado para ayudar a las víctimas y familiares del incendio de la plataforma petrolífera del Mar del Norte. La señora Thatcher visitó hoy el hospital de la ciudad escocesa de Aberdeen, donde se encuentran algunos supervivientes de la tragedia que causó 166 muertos. Hoy en la India, más de 100 personas resultaron muertas cuando el tren en que viajaban se hundió en el lago Astamudi al sur del país. El accidente ocurrió cuando el tren, que transportaba unos 600 pasajeros, cruzaba un puente a 15 kilómetros de la ciudad de Quilón, en el estado de Kevala. En Perú, 30 personas resultaron muertas y 20 heridas al despeñarse un autobús en la cordillera de los Andes, cerca de Lima. Por último, en la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, cerca de la frontera mexicana, el techo de los grandes almacenes El Amigo se desplomó durante una lluvia torrencial. Según estimaciones de la policía, unas 100 personas están atrapadas y hasta el momento se han recuperado 6 cadáveres. Y dejamos en este punto la información internacional para pasar al bloque en el que cotidianamente incluimos las previsiones meteorológicas y los resultados de los sorteos de la Bono Loto y el cupón de la ONCE. Respecto a la información del tiempo, se prevé un ligero aumento en general de las temperaturas. Para mañana se esperan algunas nubes en el norte de Galicia, Cantábrico, litoral mediterráneo andaluz, Baleares y Canarias. Las temperaturas subirán en todas las regiones, pero se notará más esta subida en las 2 Castillas, Andalucía, Galicia y Cantábrico. Los 2 máximos acertantes del sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado ayer, cobrarán, de no aparecer ningún otro, más de 184 millones de pesetas, cuando se llevan escrutados el 90% de los boletos. Los 2 boletos premiados han sido sellados en Pamplona y Salamanca. De 5 aciertos más el complementario han aparecido 6 acertantes, que cobrarán 23 millones de pesetas. Los de 5 aciertos recibirán 490.000 pesetas. Los de 4, 10.000. Y los de 3, 865 pesetas. La combinación ganadora ha sido 15, 22, 25, 28, 34 y 44, y el número complementario ha sido el 27. Y en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos, celebrado esta noche, ha sido premiado con 100 millones de pesetas el número de la serie 77, que es el 78.842, 78842. Una joven de 19 años ha muerto esta mañana en el Hospital de San Lázaro de Sevilla, debido al parecer a la infección que le produjo una gasa que quedó alojada en su abdomen tras una operación de cesárea a la que fue sometida hace 24 días. Los familiares de la víctima han puesto una denuncia en el juzgado contra el ginecólogo que le practicó la cesárea. Según consta en el certificado de defunción, Francisca Cuadra falleció a causa de una peritonitis producida por un cuerpo extraño que le fue extraído del abdomen por el doctor Carmona el pasado lunes, día en que fue operada a vida o muerte en el Hospital San Lázaro, ante el gravísimo estado en que se encontraba. 20 días antes de esta operación,
en la que no se pudo salvar su vida, Francisca Cuadra había dado a luz una niña en el Hospital del Sagrado Corazón. El doctor Aramburu, ginecólogo que la atendió, le practicó una cesárea ya que la joven no dilataba. Los familiares de Francisca Cuadra señalan que tras ser dada de alta, la joven volvió en 2 ocasiones al hospital, pues tenía una fiebre muy alta. El doctor Aramburu les indicó, según las declaraciones de los familiares, que Francisca tenía anemia y que la hinchazón del abdomen estaba provocada por gases. Yo personalmente le dije al señor Aramburu que le hiciera un reconocimiento a mi sobrina. Y el señor Aramburu me hizo un gesto como diciendo de que dentro se limpiaba todo, que ahí no podía quedar nada. Vamos, ahí no quedaba nada. Que como se limpiaba ahí todo, pues entonces ahí no quedaba nada dentro. Que eso es... Además, riéndose delante de la anemia, vamos, que esa fiebre era reproducida de la anemia. Yo le dije que de una anemia no podía salir eso. Antes de pasar al último bloque, que incluye las informaciones culturales, les ofrecemos el resumen de otras noticias destacadas de la jornada. El príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, ha recibido el nombramiento de hijo adoptivo y la medalla de oro de la localidad murciana de San Javier, donde se encuentra ubicada la Academia General del Aire, centro en el que el heredero de la corona terminará la preparación castrense. El último Consejo de Ministros del actual gabinete ha acordado incluir 5 nuevos productos hortofrutícolas en los mecanismos de protección de precios que aplica la Comunidad Europea, con lo que los productores de naranjas, melocotones, nectarinas, albaricoques y uvas de mesa podrán retirar estos productos del mercado cuando bajen de un determinado precio. El Banco de España ha decidido intervenir temporalmente la Caja Rural del Mediterráneo de Orihuela con el fin de adoptar medidas para atajar las deficiencias detectadas en la gestión de la caja. Unas 3.000 personas se han manifestado en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo de los pescadores de la flota congeladora que faena en el Banco Canario Sahariano, mientras los marineros han solicitado la mediación en el conflicto del director provincial de Trabajo y la del secretario general del Instituto de la Seguridad Social. Durante la celebración de la segunda corrida de San Fermines, se han producido pequeños incidentes entre las cuadrillas que normalmente ocupan el tendido de sol y parte del resto del público de sombra, cuando los primeros desplegaron una icurriña y una pancarta en recuerdo del joven Germán Rodríguez, muerto por herida de bala en los incidentes de San Fermín de 1978. El Comando General del Ejército iraní ha pedido la movilización general de todos los ciudadanos iraníes capaces de portar y disparar un arma y trasladarse inmediatamente al frente de guerra con Irak. Un nuevo coche bomba, el tercero en una semana, ha hecho explosión en Afganistán, esta vez en la ciudad de Jalalabad, matando a 31 personas e hiriendo de gravedad a otras 33. A 7.000 millones de libras esterlinas, 1,5 billones de pesetas, asciende el mayor contrato en la historia de Gran Bretaña, acuerdo firmado con Arabia Saudí para reforzar y modernizar las fuerzas de defensa de Riad. El ministro francés de Defensa, Jean-Pierre Chevènement, ha advertido a 45 generales que pueden ser privados de sus honores militares si vuelven a contravenir el principio de la neutralidad del ejército, ya que los citados generales recomendaron abiertamente votar por Jacques Chirac frente a François Mitterrand en las últimas elecciones presidenciales. Una persona ha resultado herida en un incendio que se ha producido esta tarde, minutos antes de las 5, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, cuando hizo explosión un tanque de butano que un grupo de trabajadores utilizaba en ese momento. José Carreras ha sido recibido esta mañana por el presidente del Gobierno, Felipe González, quien ha aceptado la presidencia de honor de la Fundación contra la Leucemia promovida por el tenor catalán. Con el estreno de La sombra del testigo de Ridley Scott, el director de Alien y Blade Runner, se ha iniciado esta tarde el Festival Internacional de Cine de Gijón, una edición en la que se presentan 19 películas en la sección oficial, en su mayoría de jóvenes realizadores y algunas de ellas con carácter experimental. 20 películas de otros tantos países se presentarán en este festival, cuyas sesiones se prolongarán hasta el próximo día 16 y que como complemento de la sección oficial cuenta con ciclos dedicados al cine musical, de terror, la cinematografía vasca, la televisión y la prensa en el cine, el realizador Jonathan Demme y las productoras Gendal y Chanticleer. El jurado internacional está presidido por el actor norteamericano Daniel Travanti, protagonista de la canción triste de Hill Street, que fue quien mayores aplausos cosechó del público en la sesión inaugural.
El Festival Internacional de Cine de Gijón ya no se dedica, como en ediciones anteriores, a la infancia y a la juventud, aunque las películas seleccionadas son en todos los casos de realizadores jóvenes y de carácter experimental en muchas ocasiones. La película que abrió la muestra y que constituye un estreno en España es el último film de Ridley Scott, el autor de Alien y Blade Runner. En La sombra del testigo, Ridley Scott ha optado por acercarse al género negro en una trepidante historia policíaca ambientada en Nueva York. La Muralla Árabe de Madrid ha recibido esta noche a la cantante y pianista Nina Simone. Con su actuación en los veranos de la Villa concluye la gira por España de esta estrella de la música negra norteamericana que tanto emocionó en los años 60 y que tras un largo silencio ha vuelto a resurgir y a cautivar a las nuevas generaciones. Con esta música impregnada de jazz, blues y clasicismo, Nina Simone se convertía en los años 60 en una estrella. A los jóvenes de aquella generación que reclamaban más amor y menos guerras, les seducía la voz, el piano, la personalidad de esta mujer que tiene ya 55 años. En el alma, en el arte, en el estilo de Nina Simone palpitan todavía sus viejos ídolos del jazz, aquellos a los que ella tanto amaba en su juventud, Louis Armstrong, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Entonces era muy joven, tocaba el piano y cantaba en las iglesias y en pequeños clubs, y acababa de abandonar el norte de California, donde había nacido en el seno de una familia metodista. Aquella muchacha de 20 años ignoraba que estaba a punto de convertirse en un ídolo de su tiempo. Su actuación en el Midtown Club de la ciudad de Atlanta y su grabación años después de su famoso tema My Baby Just Cared for Me lanzarían al estrellato a Nina Simone, a quien los años 70 no le fueron demasiado favorables, pero que tras su alejamiento ha vuelto a resurgir en los escenarios del mundo. All in the air, I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and the whole damn world is making me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Con los acordes de la soberbia actuación de esta cantante y pianista recuperada después de tantos años de silencio, concluye la tercera edición de Telediario. Ya saben que como todos los días les dejamos con el programa Teledeporte. Por nuestra parte nada más, únicamente desearles a todos que disfruten de un feliz fin de semana. Volveremos a estar con ustedes el próximo lunes. Buenas noches.